Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy quería continuar leyendo las meditaciones de Marco Aurelio, que como verán me gustó, me gustó la dinámica, me gustó como, sí, como reflexionar sobre estas meditaciones y hacerlo como más puntilloso, porque cuando uno las lee por primera vez es como que sí, le das el espacio de reflexión, pero como que no te pones a analizarlas tanto. Y ahora que estoy haciendo estos videos me doy cuenta de que las estoy analizando como más en profundidad. Y bueno, me gusta compartirles también esto que estoy analizando y que me puedan decir qué les parece, si les gusta, si no les gusta, si coinciden o no con lo que les estoy trayendo. Para quienes no saben, Marco Aurelio fue un emperador en el año 161 y él nos dejó un grupo de meditaciones o un grupo de notas a sí mismo que él se escribía. Él hacía como un ejercicio de escritura creativa, como les he dejado, que si quieren lo pueden escuchar al video que hablé de la escritura creativa y cómo es este ejercicio de cómo escribirnos a nosotros mismos. Ideas, pensamientos, miedos, inseguridades, mandatos a nosotros mismos. Y bueno, precisamente esto es lo que él hacía. Y cuando después de su muerte, al tiempo, encuentran estas meditaciones y las hacen un libro. Entonces, como yo lo veo, es como ver la mente desnuda de una persona. Por supuesto que tiene sus traducciones y tiene sus reformulaciones y también se le han sacado seguramente muchas notas que tal vez no muy personales, tal vez que no quisieron dejar, pero en general podemos como notar cómo era su forma de pensar, cómo era su forma de ver ciertas cuestiones y de esa manera poder como analizar su forma de, sí, de ver, de pensar y de entender el mundo. Estas meditaciones son como un libro de bolsillo para quienes les gusta la filosofía estoica, ya que nos muestran cómo era la personalidad muy en lo profundo sí, de este personaje histórico que, bueno, fue un gran emperador, fue un emperador muy querido por su pueblo y se lo consideraba un filósofo más que un emperador y o un filósofo que se volvió emperador. Tenía como mucho acercamiento a la filosofía. Y en una de las meditaciones da mucha risa porque como que él se dice, deja un poco los libros, que la vida no está ahí y la vida la encontramos afuera. Pero bueno, eso será una meditación para otro día. El día de hoy les quería leer la meditación número 31 del libro 6 y que podamos ver cómo muchas veces nos vemos tomados por ciertas pesadillas en nuestro día a día o sí, en nuestra vida diurna. Y es interesante cómo lo plantea, ya que como les decía, él era un filósofo, entonces, y para el tiempo en el que él escribe las meditaciones, ya era un adulto, fue más que nada cerca del final de su vida, creo que en el año 170 más o menos se datan que él empezó a escribir. De acuerdo a lo que él escribía, se fue haciendo como sí, una triangulación de ver en qué etapa estaba escribiendo. Entonces, nos tenemos que situar en ese contexto histórico de ciertas batallas que estaban, ciertas batallas grecorromanas en ese momento, y no solo eso, sino también que él era una persona que ya era muy leída, ya tenía mucho estudio y muchas de estas como notas vienen cargadas de todas sus conceptualizaciones o sus concepciones filosóficas del mundo, del ser, de él mismo, de la sociedad y de lo que él pensaba. Esta meditación nos muestra cómo él entendía ciertos procesos del psique en profundidad. Y es una meditación muy cortita, muy simple, que se la dejo escrita para que la puedan leer y la puedan seguir conmigo y también la puedan analizar. Entonces, sin más, creo que ya les dije todo en la introducción. Cualquier cosa me pueden dejar preguntas, me pueden dejar dudas y podemos seguir charlando. O si hay una meditación específica que hayan leído y que quisieran como analizar, lo podemos hacer juntos. Entonces, como les decía, la meditación es la número 31 y dice lo siguiente. Vuelve en ti y reanímate. Y una vez que hayas salido de tu sueño y hayas comprendido que te turbaban pesadillas, nuevamente despierto, mira esas cosas como mirabas aquellas. Acá lo que él nos está mostrando, lo que nos está contando, precisamente es este entendimiento que él tenía del psique. Para quienes no saben, hay muchos autores, y lo podemos comprobar con nosotros mismos, que nos hablan de esta mente inconsciente y la mente consciente. Y cómo en la mente inconsciente sería a la que viajamos o entramos en campos de conciencia más inconscientes cuando dormimos. Entonces, cuando dormimos entramos en ciertos campos de conciencia de que podemos hablar como de entrar en lo etérico, en los aspectos inconscientes de nosotros mismos. Entonces, en estos campos nosotros tenemos sueños, tenemos pesadillas, tenemos como todo un viaje que hacemos psicológico y ese viaje psicológico, por supuesto, va a depender de cada autor, a qué se lo atribuye, vamos a decir. Acá en esta meditación podemos entender que él estaba teniendo como una pesadilla diurna,
él estaba en una experiencia, cualquier experiencia, pongámonos en un ejemplo. Este sería como esos ejemplos en los que nos encontramos con una persona que tal vez no queremos mucho o que tenemos ciertos conflictos latentes en el presente y cuando nos cruzamos con esas personas empezamos a tener como todo un choque psicológico. Entramos como en todo un viaje psicológico que nos enojamos, nos pelea, hay una lucha interna, una disonancia cognitiva en la que empezamos como a querer entender la cuestión y empezamos a tener esa batalla interna. Esa batalla interna es lo que yo siento que a él lo llama una pesadilla y se está pidiendo a sí mismo que se despierte, que vuelva en sí y que se reanime y se dé cuenta de que estaba soñando, despierto, estaba teniendo una pesadilla despierto y que nuevamente vuelva en sí y una vez despierto se dé cuenta y mire todo ese viaje psicológico que tuvo como una pesadilla. Eso me parece fascinante que lo podamos hacer y lo podamos como convertir en un ejercicio, ya que como les decía, muchas veces nos pasa que en nuestro día a día nos encontramos con situaciones que nos llevan a turbarnos, nos llevan a estados emocionales de enojo, de tristeza, de desesperación, de bronca, de inquietud. Y todos esos viajes son viajes de nuestra mente inconsciente. Como les decía, todos tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. Y podemos decir, y hay muchos autores que lo confirman, que cuando estamos despiertos, nuestra mente inconsciente sigue soñando, sigue armando cuestiones. Por supuesto que el inconsciente se construye en capas, entonces son muchas capas, lo vamos a decir el inconsciente más cercano y el inconsciente más profundo. Cuando tenemos sueños estamos en el inconsciente más cercano y cuando nuestra mente entra en otros espacios vamos al inconsciente profundo. Y ahí de vuelta nos toca ver de qué autor o qué experiencia propia hemos tenido como para poder conceptualizar qué es lo que sucede en esos campos más profundos. Y después si quieren podemos charlarlo. A mí me gusta mucho la meditación, entonces la meditación se trata de eso, se trata de poder habilitarnos el entrar en ciertos campos más profundos de nuestro inconsciente para develar ciertas ataduras o ciertos como conflictos internos nuestros. Entendiendo esto, lo que podemos como sacar en claro es que todos tenemos pesadillas cuando estamos despiertos y todos tenemos sueños agradables cuando estamos despiertos. Cuando estamos despiertos y nos sentimos bien, es posible que nuestro inconsciente esté haciendo un viaje satisfactorio, nos gusta lo que estamos sintiendo de nuestra vida o hacia dónde nos proyectamos. Ahora, cuando estamos despiertos y nos empezamos a turbar, es posible que haya algo inconsciente que no estamos viendo, como si estamos teniendo un mal sueño. Ahora, muchas veces, como les decía, cuando nos cruzamos con una persona en la que tenemos un conflicto latente, empezamos a vivir una pesadilla en nuestro mundo interno, no sabemos por qué, pero nos empezamos a desesperar, nos empezamos a turbar y nos empezamos a inquietar. También nos puede pasar si miramos una película de terror. También nos puede pasar si tenemos una discusión con nuestra pareja, una pelea con nuestro jefe o con nuestros hijos. Entonces hay muchos motivos por el cual nos empezamos a turbar. Pero lo interesante de esto que él hace es el aprender nosotros en nuestra vida cotidiana también a despertarnos de esas pesadillas y decirnos, despiértate, vuelve en ti, reanímate y date cuenta que estabas teniendo una pesadilla, que todo eso que te estaba turbando está pasando en tu inconsciente. Por supuesto que acá estamos hablando, como les decía en una parte en la introducción, de una persona muy leída. Entonces él se conocía mucho, él tenía como todo un tiempo de autoanálisis que se puede notar en sus meditaciones. Pero cuando nosotros reconocemos que nos está turbando una pesadilla despierta, acá lo que nos tocaría es aprender a reconocer eso como un síntoma y empezar a buscar el camino a resolverlo, a buscar una ayuda, a buscar un terapeuta, un coach ontológico que nos acompañe a entender qué es lo que me está turbando, qué es lo que me está perturbando en mi vida presente. Y entender que esto está sucediendo en nuestro inconsciente, lo que nos permite es comprender que yo necesito hacer un viaje para poder ordenar ese espacio. Esta meditación nos muestra que él ya tenía ese viaje hecho, por eso está haciendo el camino de pedirse a sí mismo, volvé en ti. Eso era una pesadilla, salí de ahí, ya. Y como que con eso a él le alcanza. Por supuesto que en nuestros casos es posible que no nos alcance, que querramos reanimarnos, que querramos sacarnos de esa turbulencia y no podamos. Como que la misma turbulencia se convierte como en un ciclón, como en un tornado que nos va absorbiendo y no podemos salir. Entonces, reconocer que esto es un síntoma nos permite salir a pedir ayuda. No reconocerlo como un síntoma es como quedarnos en cierta agonía y no reconocer que esa agonía tiene una forma de resolverse. Y por supuesto que requiere mucha meditación, mucho trabajo interno y mucho autoanálisis. Y uno de los ejercicios interesantes es lo que está haciendo este autor, escribir esas turbulencias y aprender a salir de ahí.
Así que, ¿cuál sería mi invitación con esta meditación del día de hoy? Que aprendamos a reconocer que a todos nos pasa que nos sentimos turbados por ciertas pesadillas diurnas, que todos nos encontramos en nuestro día a día con ciertos fantasmas de un pasado, que tal vez son heridas de nuestra infancia que no hemos trabajado y que nos toca hacer el ejercicio de trabajarlas. Y que por supuesto reconocer que estas pesadillas están sucediendo en mi mundo inconsciente y que a veces tal vez no me dejan dormir, a veces tal vez no puedo salir de ese sueño, de esa pesadilla porque no encuentro cierta llave. Reconocer que esto sucede en mi inconsciente, reconocer que hay ciertos procesos que me turban, lo que me invita es precisamente a hacer el camino a resolverlos, a buscar la ayuda que necesito para encontrar la llave que necesito para destrabar cierta cuestión interna. Y también es entender que esa cuestión interna me está pasando a mí por algo y yo necesito encontrar el camino a salir. Pero como les decía, leer esta meditación y sobre todo como es el autoanálisis de una persona como este emperador, que es una persona de mucha virtud, lo que nos permite ver es que a todos nos pasa. Y si este emperador se puede permitir tener pesadillas diurnas y que lo turben y hacer todo este ejercicio de querer salir, nosotros también nos podemos permitir el viaje de turbarnos y sentirnos como molestos y decir, bueno, no pasa nada, esto es humano, yo tengo que aprender a resolverlo. Y no necesito hacerlo solo, a veces necesitamos una mano, alguien que nos acompañe a entrar en estas pesadillas y poder como resolverlas, porque nosotros solos posiblemente no tengamos las herramientas que necesitamos. A medida que vamos aprendiendo más de nuestro inconsciente, que vamos entrando en dolores más profundos, vamos necesitando procesos más complejos. Y a veces lo que en un tiempo me sirvió, una práctica que me sirvió, una forma de terapia que me sirvió, para el proceso actual que estoy viviendo no me alcanza. Necesito algo más complejo, algo más profundo o algo diferente que me resuelva. Eso también lo que nos permite es soltar ciertos aprendizajes o ciertos maestros o ciertos métodos del pasado y empezar a buscar métodos nuevos. Nunca se termina esa búsqueda, siempre vamos aprendiendo métodos nuevos. Por supuesto que llega un punto que como este emperador, como él mismo se pedía, deja de leer tanto y empieza a convertirte vos en tu propio maestro, a todos nos llega ese momento en el que aprendemos cómo a navegar nuestro mundo interno y ya más o menos sabemos qué nos está pasando y nos podemos autoanalizar y podemos como tener cierto orden interno y no necesitar tal vez tanto método externo, sino nosotros ya haber desarrollado nuestro método. Pero eso es un viaje que lleva mucho tiempo en la vida y como a este emperador le llevó muchas experiencias llegar a lo que él empezó a escribir en estas meditaciones. Y si en estas meditaciones, que como les decía en la introducción, vemos a un emperador que ya muy avanzado en edad, que ya tenía muchísimas experiencias, mucho conocimiento, se podía permitir turbarse, nosotros también nos podemos permitir ese viaje. Así que los dejo con esta meditación, con esta reflexión, que puedan como permitirse sus momentos oscuros, que no pasa nada, que todos los tenemos y que por supuesto también se permitan pedir ayuda si sienten que no les está alcanzando. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.